perfectamente bien amarrado en el centro de Iztapalapa, en el centro, digamos, regional, topológico de Iztapalapa, que a la sazón es el cerro, ¿no? O si estuviéramos hace 550 años, se diría que es la región de Uxaxtecatl, ¿no? Precisamente. Entonces, en el proyecto originalmente íbamos a participar solamente arqueólogos, vinimos a hacer recorridos al cerro cuando nos dimos cuenta de la gravedad del asunto, ¿verdad? Que no estaba solamente en riesgo la pirámide o el templo del fuego nuevo, sino todo el cerro, y junto con todo el cerro, pues las graves repercusiones que iba a tener para las comunidades en el entorno del cerro. Se decidió entonces construir un proyecto interdisciplinario. Por eso participamos todos estos especialistas en este proyecto, ¿no? Durante un año estuvimos haciendo recorridos constantes y estableciendo las relaciones con todas las instancias involucradas. Es fundamental que entendamos que cuando llegamos aquí, cuando se constituyó finalmente el proyecto y el entonces director del Instituto de Antropología, Sergio Raúl Arroyo, lo validó, ¿verdad? Y comenzamos a desarrollar formalmente este proyecto, el delegado de entonces, llegamos apenas a tiempo, porque el delegado de entonces, Víctor Hugo Círigo, tenía ya un proyecto de plan de manejo del cerro que le había solicitado a uno de sus amigos y se lo habían elaborado por no me acuerdo cuántos millones de pesos, y que consistía en convertir al Cerro de la Estrella en un centro comercial, área de estacionamientos y parque de diversiones. Entre una de las barbaridades que pretendía era destruir la pirámide del Templo del Fuego Nuevo en la cima para construir una estación de un teleférico que iba a llegar hasta aquí abajo, ¿verdad? Pero antes iban a sacar una copia de la pirámide para construirla a un lado. Entonces, a ese grado de incongruencias, ¿verdad? Consistía ese plan de manejo. Inmediatamente le hicimos ver a Víctor Hugo Círigo los delitos federales que estaba a punto de cometer. Y no solamente con el templo, sino con el cerro todo, porque desde hace muchos años antes de que llegáramos, el cerro se conoce históricamente que el cerro es una zona arqueológica. Hay una ley que lo establece, la Ley Federal de Monumentos, Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, establece muy claramente lo que es una zona arqueológica. El cerro cumple sobradamente todas esas condiciones, no solamente por la cima que se encuentra en el cerro, sino porque en la falda, más o menos en el predio del santuario, hay también evidencias arquitectónicas de lo que fue la antigua ciudad teotihuacana. Los teotihuacanos son los primeros que se establecen, de quienes tenemos las primeras noticias que se establecen en el Cerro de la Estrella. Los teotihuacanos fundan aquí una gran colonia en el cerro, con lo cual controlan política, económica, ideológicamente toda la cuenca de México hacia el año 300 después de Cristo, ¿no? Bueno, todo eso ya se sabía antes de que llegáramos nosotros, ¿no? Porque antes había habido otros proyectos arqueológicos. Entonces, toda esa historia, aunque no hubiera estado publicada, está en los archivos arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y como le dijimos entonces a Víctor Hugo Círigo, es su responsabilidad en tanto gobernante de esta región tener pleno conocimiento de lo que es el Cerro de la Estrella en tanto propiedad federal que era y es, en muchos sentidos todavía, y de lo que implica, ¿verdad?, un área de protección federal en una zona delegacional, bueno, ahora en una alcaldía. Entonces fueron muchas esas cosas que nos llevaron a una dinámica de muchísimas reuniones, muchísimas, con Víctor Hugo Círigo, con el delegado que siguió, con el que siguió, hasta que estuve yo aquí, que fue cuando estaba Martínez Mesa, ¿no? Hasta ahí llegó mi participación aquí en Iztapalapa. Pero en el interín, pues, desarrollamos todo este proyecto durante 6 años. El objetivo, entonces, muchos de los objetivos tuvo este proyecto. Uno de ellos era detectar los problemas ecológicos, sociales, políticos, económicos que provocaban este marasmo de dificultades y de atrocidades que se cometían en el Cerro de la Estrella y en su entorno inmediato.
Por eso la participación de tantos especialistas, sobre todo en áreas, ¿no?, de social. No solamente históricas, ¿verdad?, sociales, sino de desarrollo social. Por eso la Secretaría de Economía estuvo muy interesada en saber lo que estábamos haciendo y trabajamos con ellos varios meses. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, tuvimos muchas reuniones con ellos, porque el problema es verdaderamente bastante grave y se ha acrecentado. Yo difícilmente veo cómo se puede resolver sin lo que faltó durante todo ese tiempo que estuvimos aquí, que fue voluntad política, que es lo que no había, ¿no? A pesar de ello, y digo a pesar de ello porque nosotros veníamos aquí a hacer una investigación, déjenme decir, científica, ¿no? Una investigación antropológica, me gusta más, ¿no? La antropología engloba absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, incluida la ideología, incluido lo que pensamos y en quién pensamos. De manera que no había otra manera de abordar el análisis de toda esta problemática. Al final de todo esto, si quieren algunas cuestiones verdaderamente de historia, ahorita vuelvo sobre ellas, ¿no?, para contextualizarme yo un poco en esta reunión, ¿no?, y a ustedes, y quizás una minuta y no sé cuántas cosas, ¿no? Déjenme decir que el proyecto logró sus objetivos en su primera fase al 100%. Detectamos cuáles eran los problemas económicos, políticos, sociales e ideológicos que ponían en riesgo la existencia del cerro como área natural protegida y como zona arqueológica. Que ponían en riesgo la existencia del cerro como un área, la única en toda la alcaldía hoy, Iztapalapa, que podemos considerar un pulmoncito. La única capaz de proveer de cierto porcentaje de agua potable. En fin, pero también el área con el mayor índice de criminalidad, ya no solo de delincuencia, sino de criminalidad. A mí me asaltaron 2 veces en el cerro, ¿no? Entonces, la primera vez me dio mucho coraje, y la segunda ya más bien me dio risa, ¿no?, que me asaltaron 2 veces en el cerro saliendo de trabajar. Era cliente. Y bueno, confirmando, ¿verdad?, que es el área con mayor índice de delincuencia. Durante nuestros recorridos constantes que hacíamos hacia el año 2007, encontramos 2 cadáveres. Logramos detener una vez un posible asesinato, gritando, ¿verdad?, a grito pelado. Tuvimos una reunión con Martínez Mesa para que mandaran unos policías de planta, porque quitaron la policía del cuartel de policía montada, que nunca había policías, más que puros caballos. Entonces era desastroso, bueno, ya, ¿no? Entonces, todo eso es lo que teníamos que investigar. O sea, no podíamos hacernos de la vista gorda ante ese problema y decir, pues yo nada más vengo a hacer arqueología, no me metas en esos problemas, porque ese era el objetivo del proyecto. Detectar por qué ocurren todas esas cosas aquí en el Cerro de la Estrella, ¿no? Y es que entendamos, de alguna manera esto es un cerro. Es como si nos fuéramos al desierto a la Sierra Madre Occidental y nos subimos a un cerro, ¿verdad? Entonces, no hay policías, no hay vigilancia, no hay quien nos ayude en alguna contingencia y en muchos sentidos el cerro es así, todavía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resolver eso para que se convierta, para que adquiriera nuevamente todo el valor, no solamente histórico, todo el valor como área natural protegida, y con esto quiere decir como un área natural, que todavía mantiene muchas de sus evidencias de cuando vivían aquí los aztecas? El Huizache es una de ellas, ¿no? ¿Cómo hacer para que el Cerro de la Estrella sea el punto de reunión para la cultura, para restablecer el tejido social de la población de Iztapalapa y en muchos sentidos de la Ciudad de México? ¿Cómo podríamos lograr que todas estas situaciones, y si quieren algún comentario, de mil amores, de verdad, porque no vengo aquí a dar una conferencia, me parece que esto es una mesa de trabajo, con muchísimo gusto cualquier comentario a favor o en contra de lo que estoy diciendo, porque lo que estoy diciendo es lo que percibimos durante 6 años de investigación. A lo mejor nos equivocamos, ¿verdad? Las cosas no son como nosotros las estamos planteando. Entonces, si me quieren interrumpir, de verdad, de mil amores,
¿no? A eso vinimos, ¿no? Entonces, nada más para retomar el hilo, siempre que haya un paréntesis, para retomar el hilo de lo que estoy diciendo. Bueno, decía yo entonces que finalmente, después de ver todo esto, después de todas estas reuniones, una de las cosas que logramos fue identificar esos problemas, identificar cuál era la instancia que, si no los provocaba, los facilitaba, ¿verdad? Facilitaba su ocurrencia. Cómo estaba la articulación de esa problemática que iba de las instancias de gobierno a las instancias de vida comunitaria, de vida cotidiana, cuáles eran las responsabilidades de la delegación, cuáles eran las responsabilidades de la Secretaría de Medio Ambiente, las de SEDUBI, las del Gobierno de la Ciudad de México, las del Instituto Nacional de Antropología, ¿no? Que era uno de los principales responsables, y lo sigue siendo, de esta situación empeorada que hay en el cerro. Después de ver todo esto y de platicar con muchos de ustedes, ¿no? Estoy viendo algunas caras que conozco desde que estábamos por acá, tuvimos varias reuniones con ustedes, ¿no? O con muchos de ustedes, tuvimos reuniones con los compañeros que organizaban, ya no lo sé porque ya no estoy por acá, la Pasión de Cristo y muchas otras celebraciones y conmemoraciones, ¿no? Y entonces, con todas estas reuniones, recogimos todo esto y logramos, muy a pesar de varias instancias de gobierno, que se decretara la zona, la zona ecológica cultural. Hay un decreto, ¿verdad?, de zona natural, área natural protegida con la característica ecológica cultural. No, de ninguna manera están desligadas estas cosas. Yo solamente quisiera que ustedes pensaran que cuando se vivía aquí en la época prehispánica se vivía en la naturaleza, ¿verdad? Que el Cerro de la Estrella era un área de aprovisionamientos de ello. Entonces, hoy ya no lo es tanto, pero bueno. Entonces, con la Secretaría de Medio Ambiente, con la Delegación Iztapalapa, con el INAH, con SEDUBI, con la Secretaría, con el Gobierno de la Ciudad de México, logramos que finalmente elaborar y que la Asamblea Legislativa, entonces de la Ciudad de México, emitiera la declaratoria de área natural protegida. Y no solamente, sino también las normas, ¿verdad? Lo que podemos llamar la reglamentación legal para el plan de manejo del área natural protegida. El área natural protegida abarca muy pocas hectáreas, porque si bien la declaratoria del Parque Nacional de Lázaro Cárdenas en el 38 es de 1.100 hectáreas, ¿verdad? Esta no ha sido cancelada, está vigente, ya es una contradicción, ¿verdad? Son 1.100 hectáreas, el cerro actualmente solamente se pueden proteger muy poquitas hectáreas, pero cuando nosotros llegamos acá, de esas 1.100 hectáreas solamente existían ya más o menos 110 hectáreas, ¿no? 140 hectáreas, no recuerdo el número exacto, 143, ¿no? 189, porque 189 es la zona de monumentos arqueológicos que proponemos, 189 hectáreas. 143 el área natural protegida, y ya se redujo muchísimo todo eso, ¿no? Entonces, bueno, se logró todo eso, ¿verdad? Y ante la situación, y la segunda cuestión fue elaborar y lograr que el presidente en turno, Vicente Fox, emitiera la declaratoria de zona de monumentos arqueológicos. Es muy distinta una zona arqueológica a una zona de monumentos arqueológicos. La zona arqueológica existe porque existen las evidencias materiales de la presencia del ser humano antes de la llegada de los españoles. Y estas pueden ser desde una pirámide como la de Teotihuacán o una ciudad como la teotihuacana, hasta granos de polen de plantas cultivadas por los seres humanos o naturales, pero consumidas por las poblaciones prehispánicas, ¿no? Entonces, eso es una zona arqueológica. Pero una zona de monumentos arqueológicos es esa zona arqueológica a la que se le reconoce el carácter de zona de monumentos. Y solo existe legalmente, existen los hechos, porque ahí están las evidencias, pero legalmente existe cuando el presidente, y solo el presidente puede declararla como zona de monumentos arqueológicos, porque entonces hay una ley expresa, ¿verdad?,
que va a proteger, además de las leyes existentes, esa ley expresa va a proteger a esa zona y va a establecer lo que se puede o no se puede hacer en esa zona de monumentos arqueológicos. Sí. Dicen que existe un pacto que hizo internacional el presidente de la República, donde hacer en ese pacto prácticamente deja vulnerable las decisiones directas de él, y los pueblos originarios por ese pacto pueden hacer trámites directos ante las Naciones Unidas, porque pues deja alternativas a cuestiones internacionales y cuestiones que pueden hacer legales los mexicanos directamente en el caso de hacer este tipo de trámites. ¿Es cierto? ¿Es por el pacto internacional que firmó Andrés Manuel? No, las declaratorias de zona de monumentos arqueológicos existen desde hace muchísimos años. Desde Vicente Fox no hay una nueva declaratoria de zona de monumentos arqueológicos en el país, ¿no? Pero eso es algo ya muy antiguo, que tiene una raíz muy profunda, ¿no? Que emerge fundamentalmente... Perdón, la pregunta no creo que la haya captado. Entonces te me la interpreté. Sí, que existe un pacto internacional que entrando este presidente lo hizo, no sé por qué motivo lo haya hecho, en el que vulnera a los pueblos y barrios originarios y a los mexicanos, el que otro país tenga cuestionamientos para hacer en contra de México, sin pedirle en cuenta al presidente, hacerlas legales. En el caso del patrimonio también, acciones de los pueblos y barrios originarios. Bueno, yo no sé si es desconozco entendible. si hay ese pacto. Yo estuve checando ese pacto y por una cuestión legal, al parecer es válida. Yo le digo por el tema de la firma de la declaratoria del presidente, nosotros todavía estamos checando con abogados ese tema, pero también si Andrés Manuel de esa forma nos quisiera apoyar a través de nuestra alcaldesa, yo creo que se le agradecería de toda la vida para que el Cerro de la Estrella pasara a ser patrimonio. Una pregunta nada más. ¿Qué pregunta? Sí. Sí. Aquí, en todo caso, si es cierta lo que dice aquí nuestro amigo Mastache, debe de intervenir la Cámara de Senadores, un convenio internacional, o sea, no puede estar al margen. Hay que explorar esa parte, o sea, yo... Sí, por eso, miren, por eso yo les digo que yo desconozco eso, pero si tal fuera el caso, sinceramente no es porque el presidente quiera hacer un pacto internacional, ya lo va a hacer. Es cierto lo que dices, tiene que pasar por la Cámara de Senadores, por la instancia legislativa, para ver si México, ¿verdad? El presidente en turno, a nombre de todos los mexicanos, puede hacer un pacto internacional, ¿no? O sea, no es porque haya sido ahorita el presidente que está ahorita, es por ley se tiene que hacer así. Primero se ven las instancias legislativas si procede o no procede y después se firma o no se firma. Por eso es que digo, desconozco si está así. No tengo yo ninguna noticia al respecto. ¿Cómo impactaría eso en nuestra intención de la declaratoria de área natural protegida? Porque no logramos que fuera declarada, ¿verdad? Se quedó el Cerro de la Estrella sin declaratoria de zona de monumentos arqueológicos, ¿no? Impactaría y no, porque bueno, habría mucha gente en el Instituto Nacional de Antropología e Historia que se negara que firmando un pacto internacional los países pudieran intervenir para hacer lo que se les pegue la gana en nuestras zonas de monumentos arqueológicos. Es realmente difícil, ¿no? Entonces, bueno, regreso. No logramos que el presidente en turno, Vicente Fox, emitiera la declaratoria. No porque él no quisiera. Lo último que nos faltó fue el visto bueno de Alejandro Encinas, que era entonces el jefe de gobierno de la Ciudad de México. La delegación firmó, muchas comunidades de Iztapalapa, Culhuacán, Mexicalcingo firmaron esa, ¿no? Dieron el visto bueno. Los ejidos dieron el visto bueno. Todas las instancias. ¿Quién fue el que no dio el visto bueno? Y por lo cual Encinas dijo, entonces yo no doy mi visto bueno. La Secretaría de Desarrollo Urbano
¿no? Y la secretaria, Que tiene que urbanizar. Coret, ¿no? No. Federal, Coret es federal. No, Coret, de la Ciudad de México. Porque es territorio federal. Bueno, ¿quién es aquí la cuestión de la DGRT. regulación territorial? Bueno, ¿no? Regulación territorial se negó, más bien en términos de su asesoría a Alejandro Encinas, le dijo que no se firmara, que no se diera el visto bueno. Bueno, lo cual solamente confirmó lo que ya sabíamos, ¿verdad? Si la Comisión de Regulación Territorial o la Dirección de Regulación Territorial o quien fuera aconseja no se proteja el cerro, no se declare zona de monumentos arqueológicos, es por alguna razón que ya sabemos, que era el fundamental problema que queja el cerro, que son las invasiones ilegales, ¿no? De tal manera que Encinas se negó, faltaban 3 días para que terminara su gestión como jefe de gobierno, ¿verdad? Nos dijo que lo iba a pensar y nos avisaba, se fue y jamás lo volvimos a hablar con él. De tal manera que ahí quedó ese asunto pendiente. Reactivar otra vez todas las cosas para que cuando llegara el nuevo jefe de gobierno pudiéramos, ¿verdad?, restablecer la reunión donde se hubiera quedado para ver si ahora había mejores posibilidades de la declaratoria de zona de monumentos arqueológicos. Mientras tanto teníamos ya la declaratoria de área natural protegida, ¿verdad?, y y el plan de manejo. El plan de manejo es fundamental, la declaratoria establece qué es, por qué es área natural protegida, por qué se tiene que proteger, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Pero el plan de manejo dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el Cerro de la Estrella, por lo menos en el área que protege, porque el área natural protegida es muy pequeña en relación a la zona arqueológica Cerro de la Estrella, ¿sí? Entonces, con ese plan de manejo nos quedamos satisfechos mientras insistíamos en la declaratoria de zona de monumentos arqueológicos, ¿verdad? En esas estábamos, yo me fui de aquí, ya no supe qué pasó, y me fui de aquí porque me corrieron de aquí los propios funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia para el cual trabajo, ¿verdad? Cuando estábamos explorando aquí, miren, creo que, si mal no recuerdo, esta es la reunión número 57 que yo tengo con la delegación Iztapalapa, ¿no? Y en todas ellas ha sido muy desafortunado el asunto, ¿no? Una de las últimas, la reunión más o menos como 34, fue con Martínez Mesa, porque él estaba muy interesado en colaborar con el Instituto de Antropología y con el proyecto para conservar, proteger y difundir el patrimonio arqueológico de la delegación Iztapalapa. Fue al cerro, le dimos recorridos, a veces me llamaba a las 10 de la noche para invitarme a tomar un café y que le siguiera contando de la historia maravillosa de Iztapalapa, lo cual accedía yo, porque decía, bueno, por fin un delegado que está de veras interesado en el asunto, ¿verdad? Y prometía el cielo y las estrellas que nos iba a ayudar, todo lo que quisiéramos para proteger al cerro, para que lográramos la declaratoria y bla, 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 ¿no? En una de esas me dice Martínez Mesa que quiere construir un estacionamiento, ¿no? Aquí afuera. Entonces, en un café le digo, pero es que todo lo que te he dicho, pues, ¿de qué ha servido? ¿No? Te estoy diciendo que aquí está, aquí en el parque, en algún lugar del parque está el Templo Mayor, así como, bueno, los desplantes, ¿no? Pero te estoy hablando, como está el Templo Mayor de Tenochtitlán, así está aquí. Y tú quieres construir un estacionamiento, por favor, me estás diciendo de groserías. Sí. E insistía, entonces le dije, mira, vamos a hacer una cosa, dame 15,000 pesos para contratar trabajadores manuales y hacemos un estudio de factibilidad, vamos a hacer unos pozos y unas calas para ver si hay o no hay evidencias. A los 80 centímetros encontramos un piso prehispánico. Hicimos otro pozo allá, otro pozo, bueno, no sé dónde está el jardín, ¿no? Acá, bueno, un pozo así, otro así, una cala, otra cala. Total, que en 150 metros de largo, el mismo piso en el mismo nivel. No encontramos ninguna estructura, pero el piso es una estructura, ninguna estructura piramidal o edificio o algo así. Lo cual evidencia que estamos ante una gigantesca explanada. Entonces lo que le dije a Martínez Mesa fue, esta es la evidencia de que a 80 centímetros está la Plaza Mayor de la antigua Iztapalapa. Así que no se te vaya a ocurrir, olvídate del estacionamiento, no se te ocurra hacer nada. No se hizo el estacionamiento, al contrario, muy entusiasmado,
Martínez Mesa me dijo, ¿por qué no elaboras un proyecto para explorar todo el jardín y ver si encontramos el templo mayor de Iztapalapa? Ahí estoy muy entusiasmado, hago el proyecto y él me lo pidió para solicitar recursos ante la Asamblea Legislativa para poderlo desarrollar. Le dije, si tú no tienes recursos, yo no voy a dar la carota ya y enfrentarme a los funcionarios del instituto para que autoricen un proyecto si no hay recursos. Cuando me dijo que finalmente había recursos, empecé a buscar la manera de que ese proyecto se aprobara. En esos estábamos, cuando estaba yo en el Templo del Fuego Nuevo, uno de mis días cotidianos ahí, cuidando, viendo, siguiendo con alguna investigación, y se me ocurre con los binoculares ver hacia acá, hacia el centro, y me doy cuenta de que hay unas retroexcavadoras metiéndose aquí. Antes que nada, bajé inmediatamente, me metí, Sí, aquí. les dije de cosas, suspendí la obra, llamé a la Policía Federal y a los funcionarios del instituto. Martínez Mesa destruyó la escalinata monumental central de la plataforma del Templo Mayor de Iztapalapa. Qué bruto. Pero si me está diciendo que vamos a hacer un proyecto para rescatarlo y entonces mete unas maquinarias y destruye, porque su intención no era ningún proyecto cultural, su intención era ese proyecto de plazas comerciales con puestos, con áreas de diversión, bla, 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 ¿verdad? No era cuando iba a hacer el paseo con esculturas de hombres memorables. Entre otras cosas iba a poner unas esculturitas, pero lo principal era un área comercial, ¿verdad? Entonces toda esa excavación sota que hizo era un pozo de tormenta para obtener agua que fuera a surtir a los comercios que iba a haber en todo esto. Es decir, totalmente nada que ver con lo que tanto decía que quería hacer, que me prometía, que bla, 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 que bla, bla, ¿no? Y ya muy tarde, ¿verdad? Como decía Arturo de Córdoba, cuando me di cuenta ya era demasiado tarde, que solamente me estaba utilizando para hacerse de recursos, para su plaza o para otra cosa, ¿no? Entonces, suspendimos esa obra, ¿verdad? Y por su culpa, ¿verdad? Me vi ahora enfrentado a los funcionarios del instituto, porque yo quería meter a la cárcel a Martínez Mesa por destrucción del patrimonio nacional, y eso fue lo que le dije al director de entonces del INAH. Ese tipo se tiene que ir a la cárcel. Lejos de que se fuera a la cárcel, ¿verdad? Me dijeron que si seguía andando así, el que se iba a ir a la cárcel era yo. Y me lo dijo el emperador, el embajador, que quería que le dijera uno embajador, ¿verdad? El director de entonces. No me importó porque cometió un error Martínez Mesa y llamó a la prensa para decirles, miren, encontramos el Templo Mayor de Iztapalapa. Entonces toda la prensa vino, convocada por Martínez Mesa, se dio la noticia nacional, ¿verdad? Y eso de alguna manera, ese error de Martínez Mesa me protegió, ya no me pudieron, ¿verdad?, hacer nada a los funcionarios. Al final, lo único que logré fue que Martínez Mesa pagara 6 meses a trabajadores manuales para poder limpiar, ver bien las circunstancias, las características arquitectónicas del Templo Mayor de Iztapalapa en sus desplantes, ¿no? Cuando terminaron esos 6 meses, los funcionarios del instituto me quitaron el proyecto y me quitaron de Iztapalapa, ¿verdad? Yo ya no pude estar más aquí desde entonces, ¿no? Desde el año 2008. Se quedó entonces todo lo que habíamos hecho en esa intención, en eso de que a ver qué hacemos. Estos vestigios arquitectónicos del Templo Mayor de Iztapalapa quedaron perfectamente bien protegidos, espero, ¿verdad?, que todavía estén así, con geotextil, una sustancia, un textil, ¿verdad?, geotérmico que protege perfectamente bien y evita, se supone en teoría, que crezcan microorganismos y bla, 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 ¿verdad? Lo volvimos a cubrir nuevamente perfectamente con distintas capas de distinto grado de compactación para que si volviera a haber algún impacto fuerte no destruyera los vestigios arquitectónicos, ¿no? Y se cubrieron, y pues yo los cubrí, ¿verdad?, porque de otra manera se iban a destruir. Entonces, con la esperanza de que en algún futuro no muy lejano, otro arqueólogo más valiente que yo y con mejor suerte pudiera hacer algo por esas estructuras, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, toda nuestra labor de gestión económica, política, social, ¿verdad?, quedó mucho de ello en intentos. Si algo logramos fue establecer maravillosas relaciones con algunas de las organizaciones, ¿verdad? Lo debo reconocer públicamente. Nosotros siempre hemos reconocido que quienes más preocupados han estado por la protección del cerro son las organizaciones.
entre ellas aquí Paz, Jorge, ¿no? Los compañeros, ¿verdad? Con quienes trabajamos muchísimo y con muchas otras más, algunas durante un momento, algunas para algunas cosas en especial y otras de manera permanente, ¿verdad? Entonces, las cosas quedaron así. Al final de cuentas, y volviendo un poquito en el túnel del tiempo, ¿no? La importancia que tiene histórica y cultural del Cerro de la Estrella y de Iztapalapa, bueno, en todos mis 40 años de profesión arqueológica no he logrado encontrar la manera de hacerles ver que la arqueología no nada más es historia y es lo que ya pasó, ¿verdad? Y como ya pasó, pues ya hay que darle vuelta a la página, sino hacerles ver que lo que estudia la arqueología son procesos de desarrollo, ¿verdad? Y en esos procesos de desarrollo lo que nosotros detectamos son problemas y dificultades que las sociedades antiguas enfrentaron para sobrevivir, problemas y dificultades que encontraron para relacionarse unas sociedades con otras, ¿no? Problemas y dificultades para crecer unas a costa de las otras, ¿no? Es decir, los problemas y dificultades que encontramos los seres humanos en nuestra vida cotidiana, que no se reducen solamente a venerar a Tlaloc o a Huitzilopochtli, ¿no? Sino que son, primero que nada, necesidades básicas: comer, tener un techo, ¿verdad? Y tener cierto nivel de vida. Entonces, todo eso que estudiamos arqueológicamente, es decir, para sociedades de 500 o 1000 años atrás, lo hacemos todavía para las sociedades actuales. Porque si lo podemos hacer para sociedades que ya no existen, imagínense ustedes si no lo podemos hacer para sociedades actuales. No seríamos arqueólogos si no lo pudiéramos hacer. Porque antes que arqueólogos, pues somos científicos sociales, y ahí sí subrayo científicos, ¿no? Porque nos basamos en teorías de la historia, en metodologías científicas, construimos hipótesis, tenemos metodologías de contrastación de las hipótesis, bla, 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 para llegar a resultados que desafortunadamente solo se convierten en propuestas. Porque nosotros no podemos desarrollar nuestras propuestas para evitar que los conflictos sociales o los problemas sociales continúen. Eso le compete a las aras de gobierno, ¿verdad? Entonces, nosotros entregamos nuestros informes y nuestros resultados los publicamos para que todas las instancias involucradas en los problemas de los que hablamos sepan, ¿no? O conozcan por lo menos cuál es la perspectiva de los especialistas en esos temas y tengan elementos para poder articular algunas soluciones a ellos, ¿no? Ciertamente, les decía yo, el Cerro de la Estrella, la primera evidencia de la ocupación humana, ¿no? O sea, evidencias arquitectónicas, son del año 300 después de Cristo, y son teotihuacanas. Los teotihuacanos se establecieron en toda la playa, toda la ribera norte y oeste del cerro, es decir, desde más o menos donde está mucho más de 80 años, ¿no? Legalmente son 80, pero la existencia es así. Antes había una pregunta aquí de... No, yo sé nada más mención. Andrés Manuel ya lo ha dicho una y varias veces. Somos, y no lo había oído en otros funcionarios, somos administradores, y yo siempre lo he considerado así, de los recursos públicos que produce el pueblo, en general. Son administradores, no son dueños de ese dinero, sin embargo han tomado el camino incorrecto de esos recursos, utilizarlos para su vida privada. Eso lo quería comentar, porque lo que estabas diciendo. Los gobernantes, aquí está clara, se deben al pueblo. Están administrando un recurso de cada uno de ellos, de todos los impuestos que pagan. Y ese es el verdadero gobernante. Y ya lo ha dicho él, el verdadero no cobraría por los servicios. Sería un empresario que tiene su trabajo, sus dineros ganados, y yo voy a dar labor social de administrarle a toda esta gente sus recursos, sin cobrar un centavo. Que es parte de lo que aquí los compañeros, a veces tenemos que gastar recursos en copias, etcétera, para luchar por el icono que estamos mencionando, no nomás exactamente de Mesoamérica, que es el Cerro de la Estrella, porque exactamente mucha gente no conoce esa historia y no se ha dado a conocer lo que estás diciendo. No publican los libros porque desgraciadamente el imperio norteamericano no quiere que el mexicano se entere de su historia. Exactamente, cuando la leemos es cuando entendemos por qué estamos ahora así, por todos los antecedentes históricos que tenemos ya. ¿Cómo vivieron nuestros pueblos? Exactamente. Los españoles vinieron y tapizaron la Ciudad de México, toda la cuenca, nuestro valle, que era pura agua. Es lo que yo le quería decir también a la alcaldesa, aprovechando. ¿Sería factible, y es pregunta directa arqueólogo, que se hiciera un drenaje
de la calle para agua pluvial solamente y aislar el de agua negra para el agua negra y que toda esta agua se canalizara a Santa Catarina, que tengo entendido que en 7 a 8 años recargaríamos los mantos acuíferos, no en otro lado, sino en Santa Catarina, con un pozos de absorción en esa zona. No sé, ¿no es así? No, perdón, pero no. Lo hemos estudiado esa posibilidad, ¿no? No. O sea, la respuesta a esta última tu pregunta es bastante grande. Y es bastante grande porque me parece que sí tengo elementos para platicarlo, ¿no? Porque es algo que estudiamos muy profundamente, ¿no? El problema del agua de toda esta región y específicamente en el cerro. Esa no sería una solución. O sea, es factible hacerlo, pero no es una solución. Hay otras más que si hay posibilidades ahorita o después, lo podemos platicar, ¿no? Gracias. ¿Una pregunta? ¿Tenían pregunta? ¿Pregunta? Una pregunta que queremos preguntar. Licenciado. Mire, sacó muchos aspectos que nos llegan, uno de ellos del famoso Horacio Martínez Mesa. A él le toca precisamente tratar de hacer un proyecto, la macroplaza con 200 millones de pesos, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es esta. A partir de lo que él nos da contestación, le preguntamos, ahora valga la reiteración, a él, ¿qué se ha encontrado? Dice, puros tepalcates. La pregunta, usted que estuvo directamente en esto, y qué bueno que nos ha informado mucho, ¿dónde está lo que se encontró? Y se encontró algo valioso, aparte de esa plataforma, que da indicios de la importancia del lugar, ¿no? Porque esto, junto con el Cerro y Culhuacán, pues debe ser un proyecto conjunto. Todo lo que se ha explorado, etcétera, es parte de toda una etapa común, ¿sí? Que coyunturalmente o temporalmente confluye, pero digo, es común. ¿Sí? Se ha encontrado o se encontró algo importante, por decir por qué. En uno de esos días, aquí en la escuela de Enrique Laucher, que está hacia la parte oriente, saliendo de la delegación, de un momento a otro, cuando iban entrando los niños, cerraron. Y dice, no, pues espérense tantito, a las mamás hoy no va a haber clases. Y no faltó que se quedó y dice, bueno, ¿por qué no va a haber clases? Vino el ejército con camiones. No sabe nadie, así con certeza si llevaron esto. Pero si llevaron muchos camiones con tierra. Ahí crea y no solamente fue una persona, fueron todos los niños a las 8 de la mañana, las mamás, dijeron, ¿qué pasó ahí? Salieron así los camiones. Eso es lo que quisiéramos saber, ¿no? No, yo no sé nada de eso y me da mucha tristeza oírlo, pero no tengo noticia de eso, perdón. Pero, ¿qué encontramos? Puros tepalcates. Si lo que quieres saber es si encontramos algún tesoro o alguna pieza importante. Ese es tesoro. Absolutamente nada. Claro. Muchos tepalcates y los vestigios arquitectónicos del desplante de la plataforma del Templo Mayor y gran parte de la explanada, ¿no? Son en sentido norte-sur. Era muy bonito. Imagínense ustedes un poco al revés de como está el Templo Mayor de Tenochtitlan, si lo han ido a ver. Nosotros caminamos, ¿verdad? Y después empieza a emerger el Templo del Fuego, el Templo Mayor, ¿verdad? Esta era una gran explanada, supongo que cuadrangular, porque no logramos excavar más que esta parte del jardín, ¿no? Y una calota así hacia el norte, ¿no? Por toda la orilla del jardín. Pero en toda esa parte, en toda esa cala, encontramos todo lo que es el muro, la plataforma. Fuimos siguiendo la plataforma así, ¿no? Entonces, imagínense la plataforma cuadrada y hay una explanada, ¿no? Y aquí al pie de la plataforma hay una plaza hundida. Entonces, lo que se destruyó fue toda esta parte de la plaza hundida y las escalinatas que daban acceso a la plataforma y al templo. ¿Sí? Todo eso se destruyó. Entonces, logramos descubrir y ver que se trata de una plaza hundida
con una plataforma, con el templo, ¿sí? Y una gran explanada seguramente alrededor. Ajá. Eso es lo único que logramos ver, limpiar, dibujar, ¿no? Cortes, perfiles, fotografías y escribirlo, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que encontramos, que es verdaderamente mucho más maravilloso que si hubiéramos encontrado una gran escultura o la olla con oro, ¿no? Porque aquí tienen ustedes el templo mayor de Iztapalapa, que equivale al templo y que es más viejo que el de Tenochtitlan. Así es. Iztapalapa fue fundada hacia el año 1200 después de Cristo por los culhuacanos de Culhuacán, los toltecas, porque miren, hacia el año 1050, en el año 900, cuando se funda aquí Culhuacán, más o menos 50 años después, dice Chimalpán que los Culhuaque, el gobernante de Culhuacán, decidió fundar otra ciudad porque había muchos chichimecas desperdigados que estaban bajando, ¿verdad?, en lo que hoy es el Valle de Tula. Entonces, ordenó, ¿verdad?, que parte de la población culhuacana se fuera allá con los chichimecas que estaban llegando para que se organizaran y fundaran ahí una ciudad. Y fundaron ni más ni menos que Tula, ¿no? La gran Tula de Quetzalcóatl y bla, 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 bla. Y también fundan otra ciudad que es Otumba. No sabemos si la Otumba actual de ahí de Hidalgo, ¿verdad?, cerca de Teotihuacán, o alguna otra Otumba, no lo sabemos. Es probable que haya sido una población anterior cerca de ese actual Otumba. Y con ellos, el gobernante de aquí de Culhuacán funda la primera Triple Alianza. La Triple Alianza de Texcoco, Tlacopan, o Tacuba y Tenochtitlan no es la primera, fue la última. Pero el concepto Triple Alianza es chichimeca, o sea, imagínense el nivel de organización política que traen los chichimecas para fundar un imperio a partir de una Triple Alianza, ¿no? Bueno, esa es la Triple Alianza. En el año 1050, que duró muy poquito porque Tula, ¿verdad?, aunque no era la jefa de la Triple Alianza estaba jefaturada por Culhuacán. Son los fundadores, son los más primeros, son los que repartieron la tierra, bla, 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 ¿no? Bueno, pero Tula, cada ciudad buscaba a sus propios juzgados para el tributo y bla, bla, bla. Entonces, los toltecas eran muy beligerantes, eran chichimecotas, pues, a pesar de ser toltecas, se pelearon con todo el mundo, no supieron organizar bien, ¿verdad?, políticamente su territorio, y al final parece que todos los territorios sojuzgados por Tula se levantan en armas y destruyen Tula, ¿no? Y con eso obligan al fin de los toltecas de Tula, se desperdigan, y lo que hace el señor de Culhuacán es llamar a los que quisieran regresar a su lugar de origen, o sea, a su Culhuacán, que eso significa, ¿no?, el lugar de nuestros primeros, el lugar de origen, y llegan muchos toltecas, y funda entonces el señor de Culhuacán lo que hoy se llama el barrio Tula. Funda un distrito en la ciudad de Culhuacán para albergar a los toltecas que regresaron a su lugar de origen, porque originalmente eran culhuacanos, culhuaques, ¿no? Bueno, vienen acá. Pero entonces eso ocurre más o menos por el 1100, 1150. Pero la población empieza a crecer, ya creció mucho, porque Culhuacán fue muy exitoso, económica, política, social e ideológicamente, dominó toda la cuenca. Entonces hay mucha población, y en lugar de invadir el cerro, otra vez, porque por eso se bajaron en el año 900 para no seguirlo invadiendo y mantenerlo como área natural protegida y zona de nuevos arqueológicos estratégicos y históricos, ¿verdad?, deciden fundar la ciudad de Iztapalapa. Y entonces el señor de Culhuacán manda a unos toltecas, a unos culhuacanos y a otros chichimecas que siguen llegando, porque llegaron oleadas y oleadas y oleadas. Entiendan, se despobló del río Lerma para el norte. En el año 600 a 900 se despobló toda esa región. Había muchísimas ciudades.
Entre ellas el Cóporo en Guanajuato, Cañada de la Virgen en Guanajuato, el Cerro de los Remedios en Guanajuato, Peralta en Guanajuato, Plazuelas en Guanajuato, el Chalchihuites en Zacatecas, un montón, ¿no? Todas esas se despoblaron. ¿A dónde se fue la población? No se la llevaron los ovnis y se regresaron a su planeta, vinieron aquí. Pero no es que, oye, córrele, vámonos, ¿no? Es un peregrinar que tardó a veces cientos de años. Vean los aztecas cuántos años estuvieron peregrinando hasta que encontraron el lugar donde Huitzilopochtli les dijo que tenían que fundar su ciudad y iban a ser grandes y los más poderosos, ¿verdad? Bueno, estas historias bíblicas las hay en todo el mundo, ¿verdad? En todo el mundo se aparecen los dioses a los locos y les dicen que van a ser los más poderosos y se vayan a la tierra prometida. Bueno, los aztecas no fueron la excepción, pero como ellos, muchos otros. Entonces el señor de Culhuacán tenía que andar organizándolos a todos, les daba su territorio donde vivir. Así que por orden del señor de Culhuacán se funda Iztapalapa hacia el año 1200. Y digo Iztapalapa, que sería el nombre correcto, ¿no? Porque había una versión, ¿verdad?, de que desde hace muchos años, el padre Durán, ya en 1535 más o menos, dice que se llamaba Ixtapalapaco, Itz, ¿no? Porque quería decir en las lajas sobre el agua. Entonces, no le hacíamos mucho caso, ¿verdad? Porque ya nos ponen lajas sobre el agua, ¿verdad? No puede ser. Y otros que es Iztapalapa en lugar de lo blanco, ¿no? Porque la Ixtaccíhuatl, ¿verdad?, es muy distinto Ixta a Ista. Y Ista es muy distinto a Itzta. Entonces, cuando hicimos las exploraciones acá y encontramos el templo mayor de Iztapalapa, nos dimos cuenta de que todo el templo mayor de Iztapalapa tiene un sistema constructivo, un sistema de ingeniería de cimentación impresionante. Construyeron sobre el lago, sobre el pantano que se formaba aquí, porque a veces se inundaba, ¿verdad?, y a veces las aguas bajaban, y a veces se inundaba y a veces bajaban, ¿no? Cuando bajaban se quedaba todo como una zona pantanosa, imposible vivir aquí, ¿no? Y aquí fue donde fundaron la ciudad. ¿Cómo lo hicieron? ¿No? Con un sistema de cimentación de lajas de basalto. ¿No? ¿De lajas qué, perdón? De basalto. Lajas de basalto, ¿no? Entonces, Durán tenía razón, son las lajas sobre el agua. Claro. Es Itztapalapan. Si yo digo en náhuatl las lajas sobre el agua, digo Itztapalapan. De Itztapali, laja, a pan. A de atl, agua, y pan sobre. Las lajas sobre el agua. Entonces es Itztapalapan. Esto decía Durán hace 500 años. Arqueológicamente descubrimos que Iztapalapa está fundada en las lajas sobre el agua. Sobre el agua. O sea, ¿de dónde saca Durán esto? De la tradición oral. Y la tradición oral lo que nos dice es que le dieron el nombre a esta ciudad por la manera como la construyeron. Porque es la ciudad sobre las lajas en el agua. Como les digo, la lengua náhuatl es muy metafórica. Sí, muy ¿Verdad? hermoso. Entonces, eso fue lo que encontramos. Y 2 veces, ¿eh? O sea, hay 2 etapas constructivas. La primera con todas esas lajas, que la localizamos en algunos puntos, porque para descubrirlo bien habría que destruir la de arriba, pues no somos Martínez Mesa, ¿verdad? Entonces, la segunda etapa constructiva es mucho más clara, con todo el enlajado que sirve de cimentación, y sobre esas lajas construyen las plataformas, las plazas, las pirámides y todo lo demás. ¿Qué características tienen esas lajas? Son lajas como de unos 60 centímetros, son cuadradas de 60 por 60 y unos 6 a 8 centímetros de Suenan grosor. bonito. ¿Pregunta? Suenan muy bonito. Sí, Como las del parque. perdón, es que no escucho. Los actos del magnífico recorrido histórico que nos está dando, pero bueno, cuando nos platicó sobre el programa interdisciplinario de investigación,
dijo que habían encontrado una serie de problemas y plantearon una serie de soluciones. Sí. Entonces, en esos diversos aspectos, ¿no? Lo social, lo ideológico, lo político, lo económico, pues creo que sí nos interesaría mucho que nos compartiera esos resultados de manera sintética por dimensión, para poder también ahora retomarlo para las soluciones al día de hoy, ¿no? Claro, sí, cómo Si no. nos comparte, eso sería muy bueno. Termino esto y voy para allá, sí, cómo no. Una pregunta. De esa investigación que dice que no quiso publicar Leelina, ¿no hay otras opciones que se hayan visto que publicaran o financiaran la aplicación del libro? Fuera de Lina y fuera de los intentos que nos ha coqueteado otras delegaciones de Iztapalapa, no ha habido otra. Y miren, es que hago un paréntesis a lo que estaba, porque hacia allá iba. Lo que quiero hacer con todo este relato histórico es, por favor, que ustedes entiendan la importancia de su historia, y solamente la pueden entender si hay elementos a través de los cuales podemos verlo, apreciarlo, tocarlo, ¿no? Allá voy. Entonces, todos estos resultados son 10 libros. O sea, lo que quiero que entiendan es que esto fue un proyecto muy grande, con objetivos muy claros, y trabajamos a brazo partido. No solamente nosotros los arqueólogos, no solamente los antropólogos, los biólogos y bla, 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 ¿no? Había días que no salíamos del cerro, porque había que ver cómo reaccionaba esto en la mañana, en la madrugada, en la tarde, en la noche, y me refiero a cómo estaba la situación, cómo la gente usa el cerro las 24 horas del día. O sea, no es que aquí trabajamos 6, 8 horas y nos vamos. ¿Cómo funciona la comunidad en el cerro? Y el cerro para la comunidad, había que verlo de día y de noche y de madrugada, y en días festivos y en días de entre semana y bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, en una de tantas de esas cosas, precisamente, es que muchos de nuestros trabajadores, todos ellos locales, ¿verdad?, de la región, nos dijeron muchas cosas, nos acompañaban, bla, 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 dieron la cara por nosotros, ¿verdad?, los asaltaron junto conmigo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces, la cuestión, para regresar a eso, es que finalmente entendamos cómo se fundó Iztapalapa, más o menos, ¿no? Y que aquí nació el gigantesco Cuitláhuac. Digo el gigantesco porque a Cuitláhuac lo conocemos como el gobernante de Iztapalapa, por el amor de Dios. Cuitláhuac fue el que le dijo a Moctezuma que no fuera tarado y que no se creyera las historias de los españoles, que estos venían a conquistarnos, a robarnos el oro, bla, 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 y a nuestras mujeres y a matarnos, ¿no? Fue Cuitláhuac quien le dijo que no le hiciera caso, ¿verdad? Y Cuitláhuac fue uno de los primeros que combatió fuertemente a los españoles. Cuitláhuac es quien derrota a los españoles en la famosa Noche Triste, que es nuestra noche venturosa, ¿verdad? Es más grande, tan grande como el 5 de mayo, ¿no? Entonces hay que entender un poquito esa vez, ¿no? Bueno, la cuestión es que derrotan a los españoles se tienen que refugiar en Tlaxcala, y no porque los tlaxcaltecas fueron unos traidores, que sin identidad ni nada, eran enemigos acérrimos de los aztecas. Eran lucha a muerte, o son los aztecas o son los tlaxcaltecas, así que cuando llegan los españoles, ¿verdad?, a destruir a los aztecas, pues tienen aliados naturales, ¿no?, que son, entre otros muchos, los tlaxcaltecas, ¿no? Entonces se van a refugiar ahí, y lo hicieron a fuerza, los obligaron a unirse a los españoles. Hay muchas historias en las fuentes etnohistóricas donde nos relatan cómo los tlaxcaltecas combatieron a los españoles, ¿no?, pero los amenazaron con destruir, matar a sus mujeres, madres, hermanas, hijos, destruir la ciudad si no se aliaban a ellos. No les quedó otro remedio, porque además no eran muchos los aztecas, los caltecas. Bueno, entonces, cuando se recuperan los españoles, ¿verdad?, y hacen la contraofensiva, vienen nuevamente a atacar a los aztecas. Lo dice Bernal Díaz del Castillo en su Historia verdadera de la conquista de la España. La consigna de Hernán Cortés fue destruir, arrasar Iztapalapa. Primero que nada, hay que arrasar Iztapalapa, en venganza por lo que había hecho Cuitláhuac.
Cuitláhuac ya no vivía porque se contagió de viruela y se murió después de la noche triste, ¿no? Desafortunadamente para nosotros. Entonces, lo primero que hicieron los españoles fue venir a Iztapalapa, ¿verdad? Y arrasar. Y lo que dice Bernal Pero no del Castillo pudieron. es totalmente cierto. No pudieron. Arrasaron. Arqueológicamente lo que vimos, ¿verdad? Es solamente a 80 centímetros está el piso de ocupación prehispánico. Entonces, está el piso, luego viene una capa de escombro con un desplante así, de 15, 20 centímetros, luego viene toda capa de escombro, luego viene limo, se ve que hubo inundación, ¿no? Y luego empieza las capas contemporáneas, las capas modernas de construcción moderna, ¿no? La ciudad prehispánica está arrasada. No esperen nunca ver aquí un templo mayor como el de Tenochtitlan, ¿no? Porque aquí sí se arrasó totalmente. Entonces, eso que estamos viendo, ¿verdad? A 80 centímetros está la plaza donde caminaba Cuitláhuac, donde caminaron los chichimecas fundadores de esta ciudad, que era una de las ciudades, según Bernal Díaz del Castillo y el propio Cortés, más bellas del mundo, llena de jardines, de chinampas, con las áreas de producción agrícola en las chinampas sobre el agua, la última de las cuales, ¿verdad?, tontamente, hace 30, 40 años destruyeron la zona de producción agrícola de chinampas para construir la central de abasto. O sea, imagínense, destruyen un área de producción de alimentos para construir un mercadote donde van a traer alimentos de otras partes a vender. Así se planea en este país, ¿no? Bueno, entonces, ahí están todos esos elementos, ahí están todas esas cosas. Les estoy resumiendo 3 libros en unos cuantos minutos, ¿no? Pero bueno, ahí queda la cuestión. Todo eso está escrito, listo para meterse a la prensa, ¿no? Entonces, ¿por qué me niego yo a que nadie más lo publique? Porque ese fue un proyecto del INAH. Es decir, muy a pesar de la delegación Iztapalapa, hicimos el proyecto. Muy a pesar del gobierno de la Ciudad de México, hicimos el proyecto. El director del INAH se enfrentó, en ese entonces, ya dije, Sergio Raúl Arroyo, se enfrentó a muchísimas broncas con otras instancias de gobierno por este proyecto. Y porque lo dijimos en una de las reuniones que tuvimos, ¿verdad? Porque la delegación nos decía, aquí tengan dinero, nosotros les damos dinero. Dijimos, el que paga manda. Si aceptamos dinero de la delegación, ya nos fregamos, ¿no? Porque van a tener todo el argumento para decirnos, así porque yo di dinero, ¿no? Y lo fuimos verificando cuando Círigo decía, les voy a dar tanto a cambio de tal cosa. Entonces ahí fue donde ya dijimos, ya definitivamente cero. Bueno, entonces, estos libros, decía yo, costó sangre, sudor y lágrimas, no solamente de nosotros, sino de muchos de ustedes. Y es obligación del Instituto Nacional de Antropología publicar los resultados de sus proyectos de investigación, y no porque ahorita haya unos tipos que desconocen claramente toda esta situación, ¿verdad? Nosotros vamos a ir con la UNAM, que lo quiere publicar, ¿no? Pero la UNAM ni intervino, ni puso un centavo, ni nada. O sea, lo que quiero que ustedes entiendan, estoy un poco conflictuado, ¿no? Me interesa muchísimo que esos libros se publiquen porque hace falta toda esa información. Ciertamente, que se conozca todos esos planteamientos que me están preguntando por acá, ¿verdad? Para que se sepa cómo actuar y resolver eso. Pero por otro lado, también entiendan un poco, ¿verdad?, que a quien lo publique se va, como decimos popularmente, se va a lucir con sombrero ajeno. Es que tendría que ser una historia muy larga. Hay un libro maravilloso, fundamental en la historia de la antropología mundial, que se llama La población del Valle de Teotihuacán, y es del insigne arqueólogo e ideólogo mexicano Manuel Gamio, que en 1920-30 hizo toda una investigación como esa. Es decir, lo que hicimos fue seguir la escuela de Manuel Gamio, cómo se debe hacer una investigación antropológica, así como Manuel Gamio lo hizo en su población del Valle de Teotihuacán. Es uno de los clásicos de la antropología mundial, ¿no? Son 5 tomos sus libros, ¿no?,
donde igual descubrieron problemas, quién los producía, cómo se producían, cómo se resolvían, cómo convertir al Valle de Teotihuacán en una zona potencialmente poderosa para el desarrollo social. Esa era nuestra intención también, ¿no? Y eso es lo que está planteado en esos libros. Entonces, después de todo ese relajo, ¿verdad?, estamos esperando que se vayan estos funcionarios del INAH para ver si los que vienen son más comprensivos de toda esta situación, porque todo esto que les estoy platicando ya se los platiqué como 3 veces a estos funcionarios que llegan, se van y luego llegan otros, se van y luego llegan otros, se van, ¿no? Entonces, la única posibilidad que vemos, ¿verdad?, sería una instancia realmente neutral, con verdadero interés por la Ciudad de México, por su historia y su cultura. Y a mí, en lo particular, me parece que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México podría ser una instancia que quizás estuviera accesible para publicar estos libros. Eso es harina de otro costal, seguiré viendo si esto es posible o no. Por lo pronto, todo esto que les estoy diciendo está escrito también, pero en 8,000 páginas, que si ustedes quieren leer y encontrar lo que quieran buscar, pues ahí está disponible en el archivo técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH. Ahí están todos los informes del PIACE y ahí pueden ustedes consultar lo que se les ocurra consultar. Para los ciudadanos, Sí, podemos nosotros, está abierto a... Sí, por supuesto que sí. Por allá atrás había una pregunta hace rato. Sí, nada más que si me podría deletrear la palabra Iztapalapa, porque hemos tenido muchas dificultades en cuanto al nombre. Es así como dice ahí, Iztapalapa, nada más pongan una T después de la I, ITZ, y al final una N, Iztapalapan. No lleva X. No, si le ponen X, Ixta, ya es algodón. Y aquí nada que ver el algodón, ¿no? Muy amable, gracias. Sí. Bueno, buenas tardes, compañeros. La sesión pasada tuve una intervención, soy biólogo. Primeramente quiero pues, enfatizar mucho el agradecimiento de poder conocer esta historia de su tesis. Es una super tesis, es un trabajo increíble que usted ha realizado, y dimensionarlo me cuesta incluso trabajo, yo sabiendo el trabajo de campo que realizamos, ¿no? Entonces es un trabajo, me sorprende de hecho, ¿no? Y me sorprende y me da como más voluntad de seguir trabajando en esto, sabiendo que todo esto ya se ha realizado. También, bueno, hablamos también otra bióloga, mi colega, que también está por este lado. Desde la vez pasada ya anunciamos la voluntad de trabajar en comunión con todos los señores que están aquí representando la parte antropológica también, la parte cultural. Y pues ahora que ya menciona que podemos tener acceso a esta información hasta donde se encuentran los archivos, pues es una gran oportunidad para todos, porque creo que justo el día de hoy nosotros somos promoventes de ideas, obviamente bien analizadas y pensadas para encaminarlas en este contexto, ¿no? De hacer las cosas bien. Y también yo la vez pasada manifestaba que desde mi época de estudiante me tocó elaborar, meter las manitas ahí para poner árboles que no deben de ir en el Cerro de la Estrella y que han estado mal planeadas, y que ahora buscamos revertirlo, ¿no? Ya desde una faceta más profesional, revertir estas situaciones, y pues me parece una gran área de oportunidad la que nos trae el día de hoy. Y pues bueno, saber si también de alguna manera ya ejerciendo esta labor en el cerro usted nos pudiera dar cierta asesoría en la medida de lo posible, que usted nos pudiera proporcionar algún consejo técnico y profesional, ¿no? Sobre los trabajos que pretendemos hacer con la alcaldesa, ¿no? Entonces, saber eso, saber si hay a lo mejor esa posible disponibilidad de su parte, y si la consulta de toda esta información es en cualquier momento, sin problema, y cuándo y cómo lo podemos hacer. Estoy muy agradecido por esta historia que nos narró, es increíble, y pues bueno, me da mucha voluntad de seguir trabajando para este fin. Muy bien. Voy a responder y luego respondo la pregunta de la compañera y seguimos. Es que miren, sí, el archivo está abierto en horas hábiles de lunes a viernes.
ahorita está en un proceso de mudanza, ¿no? Porque el lugar donde está destruyendo los papeles lo van a cambiar al Museo de Antropología. Ahorita está en Avenida Revolución, yendo hacia el sur, ¿no? Casi donde se junta con Insurgentes. Te paso el número después, ¿no? Y el encargado de ahí, el verdadero encargado es Pepe Ramírez, que es un hombre maravilloso que atiende con mucho amor a su trabajo, ¿verdad? Y él está siempre encantado de que arqueólogos y no arqueólogos vayan a consultar los archivos. Los archivos son maravillosos, ¿no? Son los archivos de la arqueología mexicana. Ustedes pueden consultar todo lo que ha hecho la arqueología mexicana desde el siglo XIX hasta el día de hoy. También hay gráficos, todo. Por supuesto hay mapas, hay todo, ¿no? Se pueden consultar. No se puede reproducir, pero se puede consultar, ¿no? Que esa es una situación. Porque hay derechos de autor, en fin, ¿no? Pero ahí lo pueden consultar. La cuestión de asesoría, miren, es que yo estoy comprometido con otras cosas, fuertemente comprometido. Entre ellas es seguir analizando los materiales. Tenemos 80,000 tepalcates que recuperamos de las exploraciones aquí en Iztapalapa, ¿no? Son 80,000 y no se trata de que este es rojo y este es verde y ya acabé, ¿no? Toda la historia que les conté, aunque ustedes no lo crean, está en los tepalcates, ¿no? Porque la teoría de la historia, cómo funciona un poco la ciencia, ¿no? Nosotros estamos convencidos de nuestra hipótesis. En los tepalcates están los elementos de identidad de los, ¿no? Ejemplo, si ustedes encuentran una botella de Coca-Cola, la botella de Coca-Cola tiene elementos identitarios, ¿no? De bombardeo ideológico, las aguas negras del imperialismo yanqui, ¿no decimos? ¿Verdad? Los jarrones chinos los podemos identificar y saber de qué dinastías son porque tienen elementos identitarios de esas dinastías y de Austria o de Alemania lo podemos identificar porque tiene elementos identitarios en sus materias primas, en el corte del cristal, bla, 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 ¿no? Bueno, los tepalcates tienen elementos identitarios chichimecas. Nada más que cuando yo digo chichimeca es como si dijera mexicanos. ¿Cuáles mexicanos? ¿No? Hoy podemos decir los yucatecos, los regiomontanos, los chihuahuenses, ¿no? Los guerrerenses o cuáles mexicanos. Así es un poco el problema con decir los chichimecas. ¿Cuál de todos los grupos étnico-culturales chichimecas? Porque si bien Chimalpain dice que eran los culhuaques los primeros que llegaron, lo que no nos dijo es, y traíamos una cerámica rojo sobre café con estas formas y estas figuritas. Eso no nos lo dicen, ¿verdad? Entonces no sabemos qué cerámica traían los culhuaques, qué cerámica traían estos otros, y son cerca de 35 distintas migraciones chichimecas, las que ya tenemos plenamente identificadas, pero no sabemos qué cerámica traían cada uno de ellos. Entonces, este análisis significa que hay que desarrollar un método muy lento y muy riguroso, ¿no? Que nos permita, sin lugar a dudas, decir, estos tepalcates de tales características son de tal grupo y vienen de tal región, y estos otros de tal grupo y de tal región, ¿no? Pero además estamos viendo que estos elementos están presentes en la Cañada de Bolaños, estos otros elementos están en Guanajuato, esto, y así. Entonces, toda esta información, toda esta historia la traen los tepalcates, pero hay que hablar el idioma de los tepalcates, si no, no nos dicen absolutamente nada. Entonces, de toda esta historia, ya terminamos 3 libros más, que no tienen que ver propiamente dicho con Iztapalapa, pero las autoridades, los funcionarios del INAH no los quieren publicar porque, ¿no? Inventan miles de pretextos pues, ¿no? ¿Para qué? En fin, no quieren publicar nada de Iztapalapa. Bien clara fue la jefa del jurídico del INAH, ¿no? No nos vamos a meter en problemas con la delegación Iztapalapa. Así que todos los libros que tú traigas aquí de Iztapalapa, ¿verdad? No se van a publicar.
Así que bueno, ahí están otros 3 terminados, esos todavía no se pueden consultar, ¿no? Porque son libros terminados, hay que esperar a que pasen ciertos años, ¿no? A ver, yo tengo hasta las 6:30, 2 horas, ¿no? Entonces... ¿Termino en 5 minutos? Sí, para que podamos... Con la pregunta final de la compañera allá atrás. Así rapidísimo, ¿qué problemas detectamos en el cerro que ponen en riesgo la existencia del Cerro de la Estrella como un área natural protegida y como una zona de monumentos arqueológicos? Lo más importante, grave, difícil de resolver, las invasiones. Ese es el más grave de todos los problemas, las invasiones. Nos hemos dado cuenta, ustedes se darán cuenta, de que no son pobres personas que no tienen dónde vivir las que llegan y ocupan el cerro. Son personas que muchos de ellos ya tienen 3 o 4 casas en otras partes que también invadieron, ¿no? Entonces, luego, en la medida que esta invasión de predios federales no se debe por razones de sobrevivencia, ¿no? Que habría una razón de poder social y humanitario para permitirles, sino que son gente que no padece de alojamiento, de casa, de techo, etcétera, etcétera, no hay ninguna razón legal, jurídica, política, bueno, política sí, social, ¿verdad?, para que pudieran permanecer ahí. Por eso, la declaratoria de área natural protegida y el plan de manejo dicen que hay que, ¿cómo se dice?, reubicarlos e impedir cualquier otra construcción, sea habitacional o no, ¿no? Déjenme terminar esta pregunta, si no, porque ya la delegada, con justa razón, la alcaldesa ya no está aquí. Entonces, ese es el principal y fundamental problema. Luego, como no se detienen las invasiones, sino que se legalizan, los que ya invadieron saben que luego vienen los servicios. Agua, luz, drenaje, y eso va destruyendo el cerro. Como las personas que llegan a vivir ahí son gentes sin identidad, iztapalapeña o culhuacana, ¿no? No les importa el cerro y lo siguen destruyendo y lo siguen invadiendo porque ya nació mi hijito o mi hijito ya se casó y vete un poquito acá y un poquito acá y un poquito acá, ¿no? Y todo se sigue destruyendo. ¿Qué sucede cuando llegan habitantes que no tienen identidad en la localidad? Se rompe el tejido social. La prueba más clara de ello es Tepito. Yo soy tepiteño. Ya no vivo en Tepito porque me corrieron los vendedores ambulantes, ¿no? Ya no podemos vivir en Tepito, ¿no? Entonces, poco a poco los tepiteños nos empezamos a ir porque era imposible vivir ahí. Rompieron el tejido social, ¿no? Y eso es lo que está pasando aquí también, ¿no? Entonces, primera cuestión, hay que detener las invasiones y hay que desalojar los predios invadidos. En el área natural protegida está especificado cuál predio es imposible ahorita de erradicar, pero que sí se puede hacer a la larga, y los que ya no deben estar ahí más, ¿no? Y toda construcción se debe evitar, incluso construcciones con buenas intenciones, como por ejemplo la de construir pozos para recuperación de agua de lluvia. Eso es lo peor que se puede hacer. ¿Sí? Lo que hay que hacer, otra vez, ¿para qué sirve la arqueología? ¿Qué hicieron los culhuaques? Construir terrazas de cultivo para recuperar el suelo. Hay que plantar especies que ayuden a recuperar el suelo. No se necesitan las gigantescas terrazas, se pueden hacer terrazas nicho, ¿no?, para determinadas especies que aguanten ahorita la aridez y el poco suelo orgánico que hay, ¿no?, porque casi todo es tepetate ya. Entonces hay que plantar especies que detengan todo eso para que las aguas de lluvia no se lleven la poca tierra orgánica que hay, se vaya manteniendo ahí, y una manera efectiva de lograrlo es la terraza. Y otra con barditas vivas, ¿no?, que la detengan el deslave. Y otras con terrazas nicho, ¿no?, y con las especies adecuadas. El huizache contribuye maravillosamente a todo eso. Habría que recuperar el huizache. Los chichimecas trajeron el huizache y lo plantaron en el Cerro de la Estrella. ¿Han visto ustedes huizaches en otros cerros? No. ¿Por qué? Porque aquí fue donde llegaron los culhuaque, y entre las cosas que trajeron fue su árbol identitario, el huizache, ¿no?
Bueno, otro grave problema que se desprende de esto, ¿verdad? Porque miren, todo tiene que ver con los problemas que el cerro les provoca. Se va toda el agua de lluvia, se lleva a la tierra y tapa las coladeras. Se inundan los alrededores, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve? Hay que evitar que se vaya a la tierra. ¿Cómo se resuelve? Otra vez, terrazas, barreras vivas, con especies adecuadas, ¿no? Otro grave problema, la delincuencia, la criminalidad. Esto es un nido de criminales, el Cerro de la Estrella, en la noche, ¿no? En el mediodía, en la tarde, a mí me asaltaron al mediodía, ¿no? Entonces, miren, solución. La solución tiene que ver para este grave problema la declaratoria de zona de monumentos arqueológicos. Para eso sirve, para proteger el espacio. Y si se protege el espacio, se protege lo que hay adentro. Miren, ahorita no sé cuántos accesos haya hacia el cerro, pero hace 10 años nosotros contamos aproximadamente 14 accesos. Con auto, ¿eh? Así que a cualquier hora, cualquier delincuente puede entrar con su auto, y eso fue lo que ocurrió cuando les digo que estaban matando a una persona dentro de un taxi, ¿no? Entonces, es porque se puede entrar libremente. Entonces, hay que construir la barda perimetral, tener 2 o 3 accesos controlados con horario. Esto les va a afectar, porque hoy ustedes pueden atravesarse del lado oriente del cerro al lado occidental, cruzando el cerro, ¿verdad? A cualquier hora del día y de la noche. Cuando existiese esta barda perimetral, no lo podrán hacer, o lo podrán hacer en horas hábiles. Antes de las 5 a las 4 de la tarde ya no hay acceso. Tendrían ustedes que darle la vuelta a toda la barda perimetral, ¿no? Entonces muchas personas con cierta razón nos decían, oh, no, pues no la quiero. Bueno, pues entonces sigue teniendo ahí el peligro de los delincuentes y los criminales, ¿no? Pero otra es, construye la barda con horarios, con vigilantes, con custodios, con actividades reguladas, que eso está en el plan de manejo. Pero el plan de manejo no lo redactó el Espíritu Santo, lo redacté yo, junto con mis compañeros del PIACE y el José Orozco de Corena y otros más, ¿no? Entonces, ahí están muchas de las soluciones. Si no hay esta barda perimetral, si no hay zona de monumentos arqueológicos, no hay barda perimetral. Pero para que haya barda perimetral hay que sacar a las áreas invadidas, ¿no? Para restablecer un tejido social, erradicar la criminalidad en el cerro y poco a poco hacia el exterior, hay que construir eso. Pero para construir eso hay que tener la zona de monumentos. Para tener la zona de monumentos hay que erradicar a las invasiones. ¿Ven cómo todo llega a las invasiones? Las invasiones. Nada se va a poder hacer en el cerro mientras persistan esos predios invadidos y las invasiones. Eso es definitivo, es nuestra conclusión. Otras cosas para recuperar el tejido social, por ejemplo, voy a irme a nivel un poquito light, ¿no? Festivales culturales. Esto que yo les estoy diciendo, todas las veces que a mí me han invitado a hablar con ustedes, de Mil Amores he venido. Aquí al auditorio este que está acá afuera, al Culhuacán, a los auditorios no sé qué, en el Museo del Fuego Nuevo, siempre he ido, porque es mi obligación. Entonces, esto se puede hacer mucho más grande. Y un festival cultural no quiere decir vamos a traer mariachis y a los gruperos y a vender cupcakes y bla, 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 ¿no? Hay muchas otras cosas en donde puede funcionar un festival cultural y ver de qué manera todos ustedes pueden participar en esto, porque la idea es no que las soluciones, ¿verdad?, las haga también nada más quien gobierna, es también obligación de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Entonces, en muchas de estas reuniones nosotros hemos diseñado actividades participativas. No me digan reforestación, porque la reforestación es otro de los graves problemas. No es voy a plantar arbolitos y se acabó, sí, ¿no? Porque cada año los plantan y nunca jamás les vuelven a poner una gota de agua y se mueren. Y al año que entra hay que traer más, y el año que entra hay que traer más, y ¿verdad?
¿no? Y luego lo peor es que los meten en el presupuesto, cuando Corena, ¿verdad?, o la Secretaría de Medio Ambiente los proporciona gratuitamente. Entonces, hay muchas maneras de resolver ese problema. Una, la más importante, si no nos entra aquí adentro, que el Cerro de la Estrella es vital como espacio natural para la existencia de esta demarcación territorial, nunca, jamás se va a resolver nada, al contrario, cada día va a estar peor. Eso es fundamental. Olvídense de lo cultural si quieren, lo que implica la existencia del cerro como área natural. Entonces, ahí es donde está todo. Si no hay verdadero interés en protegerlo, si no hay verdadera voluntad política por protegerlo, conservarlo, por hacerlo espacio vital de nuestra vida comunitaria, nunca, jamás va a haber una solución ahí. Todo el volumen 1 de estos 3 libros que les estoy platicando está lleno, analizado por cada uno de los especialistas, el problema y la propuesta para resolverlo. A veces no una, varias propuestas, varias posibilidades. Yo voy a terminar prometiéndoles que voy a hacer mi mayor esfuerzo para ver quién caramba los publica, ¿no? Y en cuanto estén al aire, todo lo que a mí me toque de derechos de autor se los traigo para que cada uno de ustedes tenga un ejemplar de sus libros. Muchas gracias. Eso, hago esa promesa, ¿no? No es promesa de gobernante, es promesa de arqueólogo, o sea que... Ya acabé, perdón, y muchas gracias, perdón por eso. Si me permiten, por favor, mire, don Jesús, le comento, ya hay un mandato judicial desde el 19 de febrero de 2015 para reubicar a todos los que están invadiendo el Cerro de la Estrella. 5 años se cumplieron este mes pasado y el Estado no ha procedido. 2. Alcalde, lamento mucho la ausencia de la Secretaria del Medio Ambiente porque nos dio su palabra de estar aquí y no llegó. ¿Qué es lo que necesitamos? Nosotros como sociedad podemos proceder por la vía legal para esta publicación. No lo hemos hecho, dije hace rato, no, y ya se lo había comentado a usted, no queremos seguirnos confrontando por la vía legal, pero existe una, ¿me permiten por favor? Existe una excelente relación entre la alcaldía, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal, junto con toda la sociedad, para que nos integremos y se haga esta declaratoria. La jefa de gobierno, yo hablé ampliamente con ella. Ella me dijo, preséntamelo por escrito, aquí está. Ella ya lo sabe. En la primera reunión le di una copia. La exhortación, la petición respetuosa es que nos integremos todos, la sociedad, usted, la jefa de gobierno y el señor presidente, para hacer esta declaratoria. El señor director nos acompañó el sábado. Le señalamos hasta dónde estimamos que deben quedar las cosas para recuperar el Cerro de la Estrella. Está en sus manos de usted. Vale, compañeros, bueno, primero hay que agradecer al antropólogo. Yo sí me paro porque respeto para ti. Bueno, eso es lo primero, ¿no? A ver, nosotros llegamos a un acuerdo de 7 puntos y el número 2, ¿sí? Es este tema. El número 2, llegamos al acuerdo de gestionar para que el Cerro de la Estrella, o más bien sea considerada como zona, no nos metamos ahorita a que es el cerro, ¿no? Pero es zona de monumentos arqueológicos, ¿sí? Esto que ahorita usted está diciendo, esto lo vimos desde la primera reunión. Entonces no es un tema que concluyamos con eso. Una consecuencia de este acuerdo es invitar, ¿sí? Es invitar a Raúl y a otros investigadores del Cerro de la Estrella que también nos pueden ayudar, nos pueden motivar, como por ahí hablaban, y
digamos, a la construcción de esta gestión que queremos o que estamos dispuestos a hacer. No vino la secretaria, pero está un representante muy importante de la Secretaría de Medio Ambiente, ¿de acuerdo? Entonces aquí no es el tema, ni vamos a estar batallando, ni vamos a estar peleándonos por el asunto de qué se debe de hacer con respecto a si se debe considerar o no como una zona de monumentos arqueológicos el Cerro de la Estrella. ¿Sí? Eso desde la primera reunión tomamos ese acuerdo. Que ya lo vio usted con la... Qué bueno, qué bueno, compañero, ¿no? Aquí estamos construyendo una relación y vamos a ir hacia un punto, si no, ¿qué caso tiene reunirnos, verdad? Bueno, en cuanto a la información y los archivos y los informes, en fin, bueno, ya nos indican que hay un mecanismo donde libremente todo el mundo puede ir a consultar. Yo como alcaldesa me reuniré con los responsables del INAH, hay que ver quién, para ver si nos pueden posibilitar tener los documentos y se publique o no se publique. Eso ahorita ya la tecnología ha llegado a que podamos conocerlos por otras vías. Yo sé que tendrán sus derechos de autor y tendrán también pues los investigadores pues ven por su trabajo, etcétera. Yo creo que aquí no se trata de quitarle a nadie su mérito, crédito, su trabajo, su reconocimiento, etcétera, pero hechos con recursos públicos, no personales, porque yo entiendo que si eres parte de una institución y si tu tarea es investigar y si hay proyectos, se hacen con recursos públicos y el resultado tiene que ser también público, ¿no? Para que se tengan guardados en los maravillosos archivos del Instituto Nacional de Antropología, pues está bien, ¿verdad? Pero creo que es mejor que todos los conozcamos. Pero eso lo veremos y yo creo que entre todos podemos hacer un gran esfuerzo para que esto sea público y sea conocido y sea divulgado y ya después se peleen por quién lo publique, pero lo importante es que lo conozcamos y ahorita ya hay muchas formas con la tecnología de cómo conocer. ¿Qué es lo importante? Bueno, pues aprovechar todo ese gran trabajo que se hizo durante años, que nos permita avanzar en lo que es más importante en la defensa del Cerro de Salomón. Por lo tanto, yo creo que yo le voy a encargar a nuestra directora de Cultura que ya hagamos todo para poder tenerlo a la mano lo más pronto posible y se desprenden muchas cosas de este punto. Una de ellas es justamente a lo mejor emprender en Iztapalapa un mecanismo que puede entrar a través de lo que teníamos previsto como hacer estos cursos, ¿cómo le llamamos? Bueno, puede ser dentro del seminario sobre Cuitláhuac que este año está propuesto, pues también no solo reducirlo a Cuitláhuac, pero ya hacerlo de Cuitláhuac es muy importante por lo de los 500 años de la Noche Victoriosa, que también, por cierto, les informo que antier tuvimos reunión de consejo de la alcaldía y se aprobó ya solicitar al gobierno de la ciudad como alcaldía que se conozca como Noche Victoriosa, no solo en Iztapalapa, que esto ya lo tenemos definido, sino toda la ciudad que lo contemple, ¿no? Digo, aprovecho para informar eso. Pero a lo que voy es que dentro de los seminarios, cursos que queremos hacer durante este año, pues empecemos con toda la historia de Iztapalapa, que aquí tenemos a gente que lo ha investigado, y otros más. Hay una lista importante de personalidades
que nos pueden ayudar, que podemos invitarlos y si ellos aceptan, pues a poder tener más información estructurada que nos permita avanzar en conocer cada vez más la historia de Iztapalapa con todo lo que implica. Ya no me meto a ver sobre ese punto. El punto 3 que acordamos nosotros acá era respetar el plan de manejo para el rescate medioambiental del cerro. Yo les propongo, aunque ya no sé si todos conozcamos el plan de manejo, pero que se exponga el plan de manejo, ¿no? Como otra sesión más que podamos hacer. Otro punto muy importante es el ponerle alto a las invasiones y rescatar el cerro de todas las invasiones cotidiana y hormiga que todos los días es objeto. Salió una comisión, no sé si cumplió su finalidad o no, ¿no? Sí, el sábado, sí. Ah, bueno, Sí, se cumplió, fueron a pero ver algunos. se volvieron a meter otra vez los carros. Bueno, a ver, la comisión, compañeros,